El cielo nocturno está adornado con infinitas estrellas, y en él un punto brillante que cuenta una historia diferente a las demás estrellas. Venus, nuestro planeta Shukra, intenta en vano perderse entre esas estrellas del cielo. Es el segundo planeta de nuestro sistema solar, pero su brillo es tan intenso que no puede esconderse entre esas estrellas, y nuestros antepasados empezaron a llamarlo la estrella de la mañana y la estrella de la tarde hace miles de años, pero tal vez no sabían qué se escondía detrás de ese brillo. Un misterio que ha sorprendido a la humanidad durante siglos. Una pregunta que todavía resuena en las profundidades del espacio. ¿Tuvo el planeta Venus alguna vez una luna? ¿O fue solo un error que, por alguna razón, seguimos creyendo como verdad? La historia de Venus es un misterio que nos lleva a ese mundo del cielo donde detrás de cada respuesta se esconden nuevas preguntas. Hoy conocemos a Venus, un planeta venenoso donde llueve ácido sulfúrico, donde el calor es tan intenso que incluso el metal se derrite. Hoy la ciencia dice que Venus no tiene ninguna luna. Sin embargo, hubo un tiempo en que grandes astrónomos afirmaban exactamente lo contrario. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿De dónde vinieron esas afirmaciones? Y si eran ciertas, ¿dónde está esa luna hoy? La verdad detrás del brillo de Venus es que Venus es el segundo planeta de nuestro sistema solar. Su distancia al Sol es de aproximadamente 108 millones de kilómetros. Su tamaño es tan similar al de la Tierra que a veces se le llama nuestro gemelo. Y su diámetro es de 12.104 kilómetros, que es solo un poco menor que los 12.742 kilómetros de la Tierra. Pero esta similitud solo se limita a su tamaño. La atmósfera de Venus está compuesta casi en un 96% de dióxido de carbono y en sus densas nubes flotan gotas de ácido sulfúrico. Estas nubes en Venus reflejan la luz del Sol de tal manera que Venus se convierte en el objeto más brillante del cielo nocturno. Pero debajo de este brillo hay un mundo peligroso y misterioso, donde la temperatura alcanza 460 grados Celsius, es tanto que incluso un metal como el plomo se derretiría y fluiría en solo unos minutos sobre su superficie. La presión atmosférica es 92 veces mayor que en la Tierra, es decir, si una persona se parara accidentalmente en la superficie de Venus, sería aplastada en un instante. La superficie de Venus está llena de volcanes. Aquí, los científicos han encontrado más de 1.600 estructuras volcánicas y algunos científicos creen que todavía hay actividad volcánica aquí. La rotación de Venus también es única en sí misma. Gira en movimiento retrógrado, es decir, al revés. Aquí el Sol sale por el oeste y se pone por el este, lo cual es completamente opuesto a los demás planetas. Pero la rotación de Venus es tan lenta que le toma dar una vuelta completa sobre su eje. Tarda 243 días, pero su órbita alrededor del Sol dura solo 225 días. Es decir, aquí un día es más largo que un año en Venus. Todas estas características ya hacen de Venus un planeta misterioso, pero el tema de sus lunas lleva a Venus a un misterio mayor. Hoy decimos que Venus no tiene ninguna luna, pero no siempre se creyó así. Y la primera pista de esta historia la encontramos en el siglo XVII. La primera afirmación viene de las notas de Cassini. En 1672, en una pequeña ciudad de Italia, Giovanni Domenico Cassini exploraba el cielo con su telescopio. Cassini era uno de los astrónomos más importantes de su época. Él había observado los anillos de Saturno en detalle. Él fue quien descubrió sus 4 lunas, Jápeto, Rea, Tetis y Dione. Sus ojos podían captar cada movimiento en el cielo. Pero esa noche, cuando giró su telescopio hacia Venus, vio algo que en ese momento estaba completamente fuera de su comprensión. Cassini escribió en sus notas que había un pequeño objeto cerca de Venus. Tenía poco brillo, pero estaba orbitando junto al planeta. Lo declaró como la luna de Venus.
En ese entonces, la tecnología de los telescopios aún era incipiente. Después de eso, en las siguientes décadas, otras personas también dijeron que vieron algo cerca de Venus. En 1686, Jean-Charles Huygens de Francia también reportó un objeto con una descripción similar. Él dijo que este objeto apareció en el borde de Venus y fue visible para él durante varias noches. Luego, en el siglo XVIII, Johann Heinrich Lambert de Alemania hizo que este misterio se volviera aún más profundo. Lambert no solo vio esta luna, sino que también intentó calcular su órbita. Según él, esta luna estaba orbitando a una distancia específica de Venus y su periodo orbital podría ser de algunos días. Estas afirmaciones hicieron reflexionar a los astrónomos de esa época. Algunos lo creyeron cierto y lo consideraron parte del descubrimiento de Venus. Pero algunos lo vieron con escepticismo. Ahora, la ciencia siempre da la bienvenida a las críticas y preguntas. Empezaron a surgir preguntas: si esto era la luna, ¿por qué no todos pudieron verla? Y si esto era verdad, entonces, ¿dónde está ahora? Así que el siguiente paso de este misterio nos lleva hacia la ciencia. La realidad de las lunas de Shukar. Con el tiempo, la tecnología cambió. En lugar de los telescopios de los siglos XVII y XVIII en el siglo XX, llegaron las naves espaciales. Los intentos de entender a Venus se intensificaron. La Unión Soviética lanzó el programa Venera en los años 60, desde la Venera 1 hasta la 13. Todas estas sondas llegaron a la superficie de Venus y nos enviaron sus imágenes. En 1970, la Venera 7 fue la primera nave espacial que aterrizó en la superficie de Venus y nos envió datos desde allí. Luego, en 1990, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio lanzó la misión Magallanes, que escaneó toda la superficie de Venus con radar. También se mapearon sus cráteres, llanuras volcánicas y características tectónicas. Estas misiones nos enseñaron mucho sobre Venus. Descubrimos que su campo magnético es muy débil. Quizás debido a su rotación lenta, el efecto invernadero en su atmósfera es tan fuerte que no deja escapar el calor. Pero una cosa que estas misiones dejaron en claro fue que Venus no tiene ninguna luna, ni un satélite pequeño, ni una luna grande. Entonces, ¿qué fue lo que Cassini y los demás vieron? Los científicos propusieron varias teorías para esto. La primera teoría era que los telescopios de esa época tenían problemas como aberración cromática y aberración esférica. Es posible que, debido al brillo de Venus, el reflejo de alguna estrella o planeta les haya parecido una luna. La segunda teoría que surgió fue que tal vez se trataba de un asteroide o un cometa, que en ese momento estaba pasando cerca de Venus y por error lo confundieron con una luna. La tercera posibilidad podría ser que tal vez, debido a las nubes en la atmósfera de Venus, se produjo algún efecto óptico que creó una ilusión similar a la de una luna, pero ninguna de estas respuestas resolvía todas las preguntas. Si fue una ilusión, ¿cómo es que diferentes astrónomos en diferentes momentos experimentaron la misma ilusión? Y si era un objeto permanente, ¿por qué hasta hoy no hemos encontrado ningún registro o rastro de él? Esta pregunta apuntaba hacia una nueva teoría. ¿Realmente había una luna cerca de Venus que desapareció con el tiempo? Venus, el planeta más brillante y más caliente de nuestro cielo nocturno, así como nosotros. En la Tierra también se le llama estrella de la mañana y de la tarde. El planeta Venus es el objeto más brillante en nuestro cielo nocturno después de la Luna. Es muy similar a nuestra Tierra, por eso también se le llama la hermana gemela de la Tierra. Al principio, la gente creía que aquí también habría selvas, océanos y una atmósfera como la de la Tierra. Pero cuando se estudió a través de las primeras misiones espaciales, se descubrió que aquí no había nada de eso, como pensaban los científicos. De hecho, es un planeta gigante lleno de volcanes y gases calientes, al que se le llama el infierno del sistema solar, y es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. La atmósfera de Venus está llena de dióxido de carbono y aquí llueve ácido sulfúrico. La temperatura de su superficie es muy alta, casi 490 grados Celsius. La presión atmosférica aquí es aproximadamente 90 veces mayor que la de la Tierra, lo que hace que sea muy difícil que la vida prospere aquí. Pero los científicos también creen que hace millones de años Venus solía ser como nuestra Tierra. Aquí había grandes océanos y un ambiente parecido al nuestro.
Pero por alguna razón misteriosa, hoy aquí todo es al revés. Este es el misterio de Venus que atrae a los científicos. Por eso hemos enviado muchas sondas hacia el planeta Venus a lo largo de la historia. A través de las misiones hemos descubierto muchas cosas, pero por cada respuesta que obtuvimos surgieron aún más preguntas, que nos hacen preguntarnos si Venus está ocultando algo en su misteriosa atmósfera. Así que amigos, en el video de hoy vamos a conocer 10 misterios de Venus que todavía desconciertan a los científicos. Secreto número 1 de Venus. El estudio realizado por el Instituto de Astrofísica sobre Venus es el más detallado y preciso hasta la fecha. Lo realizado hasta ahora por cualquier observatorio terrestre. Esto nos muestra que la velocidad del viento en Venus es mucho mayor a una altitud de aproximadamente 150 kilómetros en comparación con la superficie. En la atmósfera media, la velocidad del viento es de aproximadamente 700 kilómetros por hora, lo cual en la Tierra supera la velocidad del tornado más rápido registrado en la Tierra. En Venus, el viento alcanza 360 kilómetros por hora de promedio. Esto crea una superrotación en la atmósfera que transmite energía dentro de la misma. Con este tipo de estudios podemos entender mejor las mareas solares presentes en Venus. Y esto también nos será de gran ayuda para las futuras misiones que se realicen. Número 2. ¿Alguna vez Venus albergó vida? Como les mencioné hace un momento, los científicos creen que hace millones de años, Venus tenía una atmósfera similar a la de nuestra Tierra, así que esto significa que también pudo haber existido vida en Venus alguna vez. Este tema ha sido muy fascinante y debatido entre los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Y si eso sucede, entonces Venus se convertiría en el segundo planeta habitable en nuestro sistema solar, además de la Tierra. Número 3. Si es así, además de la Tierra existiría otro planeta habitable. La forma y la densidad de la Tierra y el planeta Venus son casi iguales. Pero eso es hasta que hablamos de la atmósfera. Porque la atmósfera de Venus es 90 veces más densa que la atmósfera de la Tierra. La atmósfera contiene mucho dióxido de carbono o ácido sulfúrico en las nubes. Por esto la superficie alcanza 900 grados Fahrenheit. Lo sorprendente para los científicos es que estos dos planetas, que solían ser similares al principio del sistema solar, ¿cómo es que ambos evolucionaron de manera diferente? Por un lado, en la Tierra existe vida, mientras que en Venus apenas existe algo. Estudiar Venus puede ayudarnos a entender cómo se desarrollan los planetas y tal vez al estudiar esto en el sistema solar podamos encontrar vida en otro lugar. Científicos mencionan la posibilidad de un efecto invernadero descontrolado en Venus. Debido a eso, el ambiente de allá fue completamente destruido. Se piensa que el agua de Venus se evaporó y escapó al espacio como vapor. Se evaporó, nuestra Tierra está en una situación similar ahora, por eso estudiar Venus se vuelve aún más importante para nosotros. Así podremos entender mejor la historia y el futuro de nuestro planeta, lo que nos ayudará a salvar la vida aquí también. Para evitar que la Tierra y el número 4 terminen como Venus, según los científicos, ambos planetas nacieron de la misma nebulosa y con la misma composición. Pero entender con precisión su formación todavía es muy difícil para los científicos. Los mismos asteroides y cometas que trajeron agua a nuestra Tierra, quizás esos mismos asteroides y cometas también trajeron agua a Venus en ese tiempo. Por eso ahí se formaron grandes mares y océanos. Pero aún así, la misma pregunta sigue regresando una y otra vez al mismo lugar. ¿Por qué si Venus y la Tierra son tan similares, sus atmósferas y rotaciones son tan distintas? Venus es el único planeta que gira en el sentido de las agujas del reloj. Todos los demás planetas en el sistema solar rotan en sentido contrario a las agujas del reloj.
Pero hablemos del número 5 al estudiar la superficie, el interior, la atmósfera y la magnetosfera de este planeta. Si hablamos de la presión atmosférica de Venus, sigue siendo muy misteriosa para nosotros. Todavía sabemos muy poco al respecto. La atmósfera de Venus es extremadamente densa, compuesta principalmente de dióxido de carbono. Su composición atmosférica es aproximadamente 95% dióxido de carbono y el restante 3 a 5% es nitrógeno, mientras que en nuestra Tierra solo hay 0.04% de dióxido de carbono. Aquí, debido a la gran cantidad de monóxido de carbono, la temperatura de Venus es extremadamente alta. La mayor parte de este planeta se formó por actividad volcánica. Aquí, como en la Tierra, los volcanes también entran en erupción constantemente. Hablando de las nubes aquí, están llenas de azufre, lo que provoca que llueva ácido sulfúrico en este lugar. Este planeta está rodeado por una gruesa capa de ácido sulfúrico, lo que hace que sea muy difícil ver la superficie debido al ácido sulfúrico, por lo cual la luz que viene del Sol ...90% a la luz. Las nubes de aquí la absorben. Número 6, número 10, número 7, número 11, realizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. La exploración de Venus nos ha revelado muchos secretos aquí, pero de todos estos, el mayor misterio es cuánta agua había realmente en Venus. Para saber esto, tendremos que estudiar la exploración de Venus y sus rocas de una manera aún mejor, para que podamos encontrar rastros de la presencia o ausencia de agua en la corteza de Venus. Y también podríamos descubrir a dónde se fue toda el agua que había en Venus. Las respuestas a todas estas preguntas podrían ser respondidas por futuras misiones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, como las misiones Da Vinci y Veritas. Con ellas podremos entender mejor la evolución de Venus. Número 8. Actividad superficial de Venus. Científicos investigan el movimiento de placas tectónicas y erupciones volcánicas en Venus. Aunque todavía es muy difícil entenderlas, con la ayuda de sondas como Da Vinci y Veritas será un poco más fácil comprenderlas, con lo cual podremos entender mejor las actividades que están ocurriendo en Venus. Las pruebas de actividad tectónica en el planeta Venus son sus volcanes, valles y montañas, pero el movimiento tectónico que ocurre en Venus es completamente diferente al movimiento que ocurre en la Tierra. En la Tierra, los movimientos de placas tectónicas son globales. Esto nos permite saber sobre la ruptura y formación de los continentes. Pero en Venus no ocurre nada de eso. ¿Cómo se ven las montañas en Venus? Después de todo, averiguar cómo son las montañas en Venus todavía es un poco difícil para nosotros, porque ver la superficie de Venus desde el espacio es muy complicado, ya que está cubierta por nubes de azufre. Sin embargo, tenemos algunas imágenes de la superficie de Venus. Fueron tomadas por los módulos de aterrizaje de misiones anteriores, pero imágenes de alta resolución solo las podremos obtener con misiones como Da Vinci, porque su tecnología y cámaras son más avanzadas, y se hará aterrizar en una región completamente nueva. Los científicos también están esperando ansiosamente esta misión para estudiar la superficie. Número 10. Planetas similares a Venus más allá de nuestro sistema solar. Existen planetas como Venus. ¿Podrían existir exoplanetas similares a Venus fuera de nuestro sistema solar? Científicos buscan planetas fuera de nuestro sistema solar usando nuevas tecnologías como el telescopio James Webb. Todo el conocimiento que tenemos sobre Venus nos ayudará a entender otros planetas similares a Venus. En esto, el telescopio espacial James Webb puede ayudarnos mucho.
Con su ayuda, también podemos buscar la posibilidad de vida fuera del sistema solar. La vida es un misterio que ha cambiado por completo el significado de este universo para nosotros. Después de existir durante miles de millones de años del universo, empezamos a pensar que tal vez todo este universo fue creado solo para nosotros. Pero la verdad es que ni siquiera hemos podido entender el origen de nuestra propia vida. ¿De dónde vino esto y hacia dónde nos dirigimos realmente? Para entender la vida, empezamos a observar los planetas que existen en nuestro sistema solar y fuera de él. Y entonces vimos un mundo realmente extraño. Un lugar donde los ríos fluyen, los lagos brillan y las nubes caen del cielo, pero no hay ni una sola gota de agua. Debe sonar extraño para ti también. Sí, este mundo es exactamente así. Este es el satélite más grande de Saturno, Titán. Este es el único cuerpo celeste de nuestro sistema solar del que tenemos conocimiento, que en su superficie existe un líquido en condiciones completamente estables, pero ese líquido no es agua, sino metano y etano. Los científicos pensaron que sería fácil entender la posibilidad de vida en Titán, pero en su superficie vimos algo que sorprendió a todos. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna pista clara en Titán que pueda explicar la presencia de vida. ¿Qué es lo que este misterioso mundo de Titán realmente quiere decirnos? Titán, la mayor luna de Saturno, es una maravilla del sistema solar. Su tamaño es mayor que el de nuestra luna e incluso es más grande que el planeta más pequeño, Mercurio. Pero lo que realmente hace especial a Titán es su atmósfera. La atmósfera de Titán, que orbita alrededor de Saturno, es tan densa que es incluso más gruesa que la atmósfera de la Tierra y contiene abundantes cantidades de nitrógeno y metano. Esta atmósfera es la que le ha dado a Titán una neblina misteriosa. Por eso, es muy difícil ver su superficie desde arriba. Los científicos querían saber qué podría haber debajo de este misterioso mundo. Y finalmente, para revelar esto, la misión Cassini-Huygens de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio llegó allí en 2004. Cassini reveló la presencia de lagos, ríos y océanos en la superficie de Titán. Al ver esta escena, los científicos se quedaron completamente asombrados. Los científicos pensaron que estos líquidos en Titán podrían dar lugar a los procesos químicos más esenciales para la vida. En Titán también se encuentran en abundancia moléculas orgánicas como los hidrocarburos, que pueden ser los bloques básicos para la vida. Pero ahora, una gran pregunta estaba preocupando a los científicos. Si en Titán existen tantos líquidos y compuestos orgánicos, ¿por qué hasta ahora no hemos encontrado señales claras de vida allí? Si vemos en la Tierra, cuando los ríos se encuentran con el mar o los lagos, se forman deltas allí. Estas son las áreas donde se acumulan los sedimentos del río. Estos deltas son evidencia del flujo de los ríos y de los materiales que transportan. En Titán encontramos ríos y lagos, pero lo sorprendente es que los científicos no han encontrado señales claras de la existencia de deltas allí. Las imágenes de radar de Cassini y los datos de la sonda Huygens han revelado que los ríos de Titán a menudo terminan de manera repentina, sin formación de delta. La ausencia de deltas en Titán se ha convertido en un gran misterio para los científicos. La falta de deltas podría significar que los ríos de Titán no son tan activos como pensábamos. Quizá también podría ser que los ríos de Titán sean estacionales, que solo fluyen por un tiempo limitado y no tienen suficiente tiempo para depositar sedimentos.
O también podría ser que la composición superficial de Titán sea tan única que no permite la formación de deltas o la detiene. La posibilidad de vida en Titán no era algo sorprendente para nosotros, porque en Titán vimos algo que no habíamos encontrado en ningún otro lugar. Los científicos estaban seguros de que, aunque no hubiera vida como la nuestra en Titán, probablemente encontraríamos algún otro tipo de forma de vida allí. Si no hay formas de vida basadas en carbono, podría haber formas de vida basadas en silicio, pero nuestras esperanzas comenzaron a desvanecerse. Los científicos enfrentaron muchos desafíos técnicos en la búsqueda de vida en Titán. Primero, la atmósfera de Titán es tan densa que desde el espacio es muy difícil ver y estudiar su superficie. Si realmente queremos conocer bien a Titán, es necesario aterrizar en su superficie. Cuando nos acercamos, los instrumentos de radar e infrarrojo de Cassini nos revelaron muchas cosas, pero su resolución era limitada. La sonda Huygens aterrizó en la superficie de Titán en 2005 y nos envió algunos datos, pero solo estuvo activa durante unas pocas horas. Para buscar vida, tenemos que entender cómo funcionan las reacciones químicas en Titán. En la Tierra, la vida se desarrolló alrededor del agua, pero en Titán, los líquidos como el metano y el etano reemplazan al agua. ¿Pueden ocurrir procesos químicos biológicos en estos líquidos? Los científicos han demostrado en experimentos de laboratorio que en el metano y el etano pueden formarse moléculas orgánicas complejas. Pero todavía no sabemos cuán complejos pueden ser estos procesos. El nivel de radiación en la superficie de Titán es muy alto porque está dentro de la magnetosfera del planeta Saturno, la cual está llena de partículas de alta energía. Esta radiación puede destruir las moléculas biológicas, lo que reduce mucho la posibilidad de vida. La presencia de moléculas orgánicas en la superficie de Titán definitivamente lo convierte en un buen candidato para la búsqueda de vida. Pero la ausencia de deltas y la compleja estructura de su superficie han dejado a los científicos confundidos. En la superficie de Titán existen paisajes como dunas, montañas y cañones que se parecen mucho a los de la Tierra, pero su formación se debe al flujo de metano y etano. Los científicos creen que en Titán también podría haber criovulcanismo. Pero ¿cómo funciona eso en Titán? Y eso está desempeñando un papel importante para mantener activo a Titán. Todavía tenemos que aprender más sobre esto. La densidad de la superficie de Titán es muy baja y está compuesta principalmente de materiales orgánicos y hielo. Esto significa que la superficie de Titán puede ser mucho más ligera y frágil en comparación con la Tierra. Por eso, los sedimentos de los ríos no se depositan tan fácilmente ahí. O tal vez es tan ligero que los vientos que soplan allí se lo llevan. Los datos de Cassini también nos mostraron que los patrones de viento en Titán son muy fuertes, lo que puede dispersar los sedimentos en un área grande, impidiendo la formación de deltas. Para resolver los misterios de Titán, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ha planeado la misión Libélula, que llegará a Titán en el año 2034. Será una aeronave tipo dron con rotores que volará sobre la superficie de Titán y estudiará una gran área. El objetivo de Libélula es examinar en profundidad la superficie de Titán y las moléculas orgánicas y procesos químicos presentes en su atmósfera. Esta misión proporcionará movilidad en la superficie de Titán, lo que permitirá a los científicos estudiar sus diferentes áreas. Libélula también investigará si existe química prebiótica en Titán, es decir, aquellos procesos químicos que son necesarios para el inicio de la vida. Si Libélula encuentra rastros de deltas en Titán, será un gran paso para entender el comportamiento de los ríos de Titán. Además, esta misión también estudiará profundamente el ciclo del metano de Titán, que es similar al ciclo del agua en nuestra Tierra. La superficie de Titán es un enigma que ha hecho que los científicos se cuestionen muchas cosas. Aquí hay ríos, pero sin deltas, abundancia de moléculas orgánicas y ciclo activo de metano. Pero aún así, no hay señales claras de vida aquí.
Todo esto hace que Titán sea el cuerpo más misterioso de nuestro sistema solar. ¿Es posible la vida en Titán o es solo un mundo donde los procesos químicos apenas están probando el terreno para el inicio de la vida? Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que en algún rincón de Titán se está preparando el surgimiento de la vida? El espacio realmente nos fascina. La densa oscuridad de la noche y las estrellas que brillan como perlas en el cielo nos dan tranquilidad. Los numerosos misterios de nuestro sistema solar nos atraen, y como resultado de esto, hoy en día, mientras exploramos el espacio, las máquinas solares dominan el reino. Pero hoy no hablaremos de millones o miles de millones de kilómetros de distancia, sino de nuestro propio planeta, la Tierra. En la Tierra también hay muchos lugares sobre los que los humanos no sabemos mucho. Y el océano guarda esos misterios de la Tierra. El océano que desde arriba parece azul, pero al bajar no hay nada más que mucha oscuridad. Es aún más misterioso y aterrador que la oscuridad del espacio. Según un informe, cada semana alrededor de 2 barcos se hunden en este mismo mar y se convierten en parte de su misterio. Si quitamos el agua del mar y miramos su superficie, encontraremos los restos de cientos de miles de barcos hundidos. Que en algún momento estuvieron flotando sobre sus aguas. Se hundió debido a que chocó con un enorme iceberg. En este accidente murieron cerca de 1.500 personas. En agosto de 1995, tras casi 72 años, hallaron los restos del Titanic a 13.000 pies de profundidad. Después de esto, cuando las imágenes y videos del Titanic hundido salen a la luz en todo el mundo, el Titanic vuelve a ser tema de conversación. Se han construido varios museos sobre el Titanic en todo el mundo, donde miles de personas los visitan cada año. Pero el lugar que está en medio del océano, donde se hundió el Titanic, para las personas que aman la aventura, este lugar es un paraíso. Este también es un lugar turístico, al que a la gente le gusta ir, pero ir allí tampoco está libre de peligros. Está donde la falta de presión en el espacio, es decir, el vacío, se convierte en nuestro mayor enemigo. Bajo el mar, la presión se convierte en nuestro peor enemigo. Y recientemente, algo similar sucedió con el sumergible Titán. 18 de junio de 2023 domingo. OceanGate, la compañía tenía un pequeño sumergible llamado Titán. Lleva a 5 personas a unos 13.000 pies bajo el mar para mostrarles los restos del Titanic. Aquí hay una diferencia entre submarino y sumergible. Un submarino puede ir y venir bajo el agua y a la superficie por sí mismo. Puede navegar a cualquier lugar, pero el sumergible tiene instalaciones limitadas, por eso depende de la nave nodriza para la navegación y otras cosas. Así que aquí el sumergible se coloca en un barco canadiense. Primero lo llevan cerca de los restos del Titanic en el océano Atlántico y luego sueltan el sumergible en el agua. La última vez había 5 personas en el sumergible, incluido el piloto. Este viaje iba a durar entre 5 y 6 horas, pero aproximadamente 2 horas después de comenzar, el contacto del sumergible Titán con el barco de apoyo se pierde. Después de eso comienzan las operaciones de búsqueda. Se hacen varios intentos para volver a contactarlos, pero no se logra ningún contacto con el sumergible. Perder contacto bajo el mar no es un problema nuevo. Esto suele pasar a menudo y quizá por eso no se tomó el asunto tan en serio. Las personas en el barco de apoyo que daban instrucciones al sumergible pensaron que tal vez en media hora se restablecería la conexión, así que siguieron intentando. Finalmente, cuando se dan cuenta de la gravedad de la situación, informan a la guardia costera y se inicia una búsqueda a gran escala de este sumergible.
Y finalmente, después de 2 o 3 días de búsqueda, la Guardia Costera de Estados Unidos anuncia esto. Su vehículo operado remotamente, es decir, el vehículo operado remotamente, ha encontrado algunos restos del sumergible Titán, lo que indica que probablemente ocurrió una implosión mortal en ese sumergible. Y a bordo, las 5 personas murieron en esto. En una declaración emitida por la Guardia Costera de Estados Unidos, se informó que los restos del sumergible Titán fueron encontrados a unos 1.600 pies de los escombros del Titanic en la superficie del océano. Durante días, los rescatistas trabajaron con la esperanza de que estuvieran a salvo, y todo el mundo también seguía rezando para que las personas en el sumergible estuvieran vivas. Varios países participaron en su búsqueda. Pero con cada minuto que pasaba, todos se preguntaban qué le había pasado realmente al Titán y dónde estuvo la falla. Desde el día en que se difundió la noticia de la desaparición del sumergible Titán en el mundo, los reporteros comenzaron a hacer varias revelaciones importantes sobre este sumergible y la empresa que lo operaba. OceanGate, que opera este sumergible, es una empresa de investigación y turismo, y desde 2021 esta compañía comenzó a ofrecer viajes para ver los restos del Titanic. David Fogg es periodista de Columbia Broadcasting System. Él viajó en este sumergible el año pasado y lo describió como algo muy chatarra, y además también dijo que muchas de sus partes fueron tomadas de la chatarra. Por ejemplo, en lugar de usar lastre adecuado, se usaron tuberías oxidadas de construcción. David también explicó que el sumergible ni siquiera tiene paneles de control adecuados. Para moverse hacia arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, se utiliza un control de videojuegos común. No es nada nuevo usar un control de videojuegos en estos vehículos. Adrid también utiliza este tipo de controladores en muchos de sus submarinos. Pero el control de videojuegos que se usaba en el sumergible Titán necesitaba una conexión Bluetooth estable, o sea que incluso hoy en día ellos dependían del Bluetooth bajo el agua. Esto realmente es algo sorprendente, pero de todo esto lo más preocupante es lo siguiente. Hasta ahora todavía no estaba claro si expertos externos habían inspeccionado el Titán para cuestiones de seguridad o no. Sin embargo, en 2018 docenas de ellos, expertos de la industria, advirtieron a OceanGate que sin una evaluación de seguridad independiente para el Titán, la expedición terminaría en catástrofe. Incluso el propio director de operaciones marinas de OceanGate estaba preocupado por la seguridad de los pasajeros debido a que el sumergible Titán iba a profundidades extremas. David mencionó que durante su inmersión anterior también enfrentaron muchos problemas. La última vez que estuvieron en la superficie del mar, estuvieron perdidos durante casi 5 horas. Todas estas eran señales de alerta, pero OceanGate las ignoró todas. A pesar de todo esto, el director ejecutivo de OceanGate, Stockton, Rush decía que lo más importante que las preocupaciones de los críticos era la innovación que estábamos haciendo. Sin embargo, Rush también murió en la implosión del Titán siendo el piloto del sumergible en esta expedición. En palabras sencillas, él decía que obtener la certificación para los estándares de seguridad les tomaría años y eso haría que la velocidad de su innovación fuera muy lenta. Rush también decía que en algunos lugares la seguridad es simplemente una pérdida total. Es decir, él consideraba que obtener la certificación de los estándares de seguridad era una pérdida de tiempo. Esta era otra señal de alerta. El Titán no estaba bajo ninguna regulación estricta e incluso este sumergible no estaba bajo la ley marítima internacional. Aunque Estados Unidos tiene sus propias reglas, técnicamente esas reglas tampoco se aplican al sumergible Titán, porque el Titán estaba siendo lanzado por un barco canadiense y además en aguas internacionales. Rush intentó crear mucho entusiasmo varias veces sobre el diseño creativo del Titán.
Él decía que tenía un sistema que le daba datos en tiempo real sobre la salud del sumergible Titán. OceanGate y los demás inversionistas gastaron millones de dólares. Él decía que el casco de este sumergible Titán fue diseñado y desarrollado para soportar la presión extrema que hay en el fondo del mar. Rush también pidió ayuda a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio para el sumergible Titán, y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio aceptó ayudar. Pero este acuerdo solo era para asesoría relacionada con los materiales y el proceso de fabricación del sumergible. Después de esto, recientemente un portavoz de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio hizo una revelación que ni OceanGate les pidió hacer pruebas, ni fabricación, ni usaron la fuerza laboral de la agencia, ni tampoco las instalaciones. OceanGate Todo el trabajo del sumergible Titán fue encargado externamente. Esto demuestra que la empresa no estaba muy preocupada por la seguridad, aunque el director general de la empresa, Rush, sabía lo peligroso que podía ser la aventura bajo el mar. Young Rush dice además que hay muchas similitudes entre ir cientos de kilómetros al espacio y bajar unos cuantos kilómetros al fondo del mar. En ambos casos, la ayuda está muy lejos, el entorno que te rodea es increíblemente mortal. Incluso en la superficie del mar, las condiciones se vuelven aún más peligrosas y las personas que bajan al fondo del mar se sienten mucho más aisladas. Porque la transmisión de radio en el espacio puede viajar a distancias de años luz, pero no puede viajar bajo el agua, lo que hace que mantener la comunicación confiable sea el mayor problema. Y este fue un problema que el sumergible Titán ya había enfrentado varias veces antes, pero ignoraron todas las señales de alerta. Rush todo. Sabían cuáles eran los peligros y en qué condiciones se iban a enfrentar, pero aún así, como seguidores de un culto, se embarcaron en este viaje sin pensarlo dos veces. Comenzaron su viaje desde una nave nodriza canadiense. El Titán dejó de responder. La Guardia Costera de Estados Unidos dice que en ese mismo momento el sumergible Titán implosionó. Es decir, el recipiente de presión del Titán en el que iban las personas no pudo soportar la presión de la columna de agua que tenía encima. La presión exterior fue tan alta que el recipiente de fibra de carbono y titanio de 5 pulgadas se colapsó repentinamente. Según los reportes, ya se han encontrado algunos restos del sumergible, lo que confirma la implosión. Aún no se ha hallado el recipiente de presión completo ni ningún cuerpo, por lo que nada es seguro. No se puede decir con total certeza cuáles fueron los factores que desencadenaron este accidente. También compartiremos especulaciones sobre los últimos momentos del sumergible Titán en la próxima parte del video y analizaremos posibles causas. ¿Qué pudo haber pasado posiblemente con el Titán? Para ver ese video, asegúrate de suscribirte al canal.